¿Quién fue Dionisio Longino? Longino, o Pseudologino, es el nombre habitual que se le da al autor del Tratado de lo Sublime, que especifica especialmente el concepto de grandeza en la literatura. Longino debió ser un profesor de retórica o crítico literario de cierta tendencia neoplatónica que pudo vivir entre el siglo I y el siglo III después de Cristo. En el video vamos a tratar 4 puntos que nos parecieron importantes. El primero es un contexto histórico del tratado. El segundo es la definición del tema de lo sublime. El tercero es sobre el concepto de puerilidad. Y el último punto va a ser un breve análisis del texto. Contexto histórico de lo sublime. Es un tratado que se ubica en la tradición de la crítica y la teoría literaria de la antigüedad. Se sitúa junto a obras como la poética de Aristóteles y el arte poético de Horacio, conformando la estética literaria de Occidente. En 1554 salió la primera edición de lo sublime, aunque antes de esta primera publicación no se hacía mención de este tratado, atribuyéndosele pues a Dionisio Longino, extendiéndose la fecha de composición del siglo I al III después de Cristo. El texto está dirigido a Póstumo Terenciano, narrado en segunda persona. Aquí hay una edición del Tratado de lo Sublime. Espero se pueda ver bien. De lo sublime. Ahora sí una pregunta. ¿Qué es lo sublime? Longino define lo sublime como una especie de cumbre y excelencia del lenguaje, y que los más grandes poetas y prosistas, por ninguna otra razón que por esto, tuvieron la primacía y ciñeron de eternidad su propia fama, porque lo maravilloso no lleva a la persuasión de los oyentes, sino al éxtasis, y lo sublime, por el contrario, ejerciendo un poder y una fuerza irresistibles, sobrecoge a cualquier oyente. Lo sublime. Lo sublime es cierta cima y excelencia del discurso. Los poetas y escritores más grandes solo por este medio alcanzan la primacía y la inmortalidad de su renombre. Lo portentoso provoca en los auditores el éxtasis, pero no la persuasión. Lo asombroso conmueve más y es siempre más fuerte que lo persuasivo. El convencimiento depende en su mayoría de nosotros, mientras aquel ejerce un poder y una violencia invencibles al auditor completamente. Lo persuasivo depende de la trama del discurso y requiere observación atenta en tanto que lo sublime irrumpe en el momento oportuno. Despedaza todas las cosas como un rayo y muestra al punto la contenida potencia del orador. Sobre lo anteriormente mencionado, puede suponerse que Pseudolongino se refiere a las propiedades, a el efecto, el modo de operación y la calidad literaria de lo sublime. Puede decirse entonces que la grandeza, la elevación y la fuerza son esas propiedades del discurso por las cuales se acusa lo sublime. Aunque con el éxtasis puede ocurrir algo peculiar, ya que es un efecto que puede identificarse como un asombro que pone fuera de sí al lector. O sea, lo que opera es la emoción y no el entendimiento. Y ahora, para nosotros, ¿qué es lo sublime? Nosotros llegamos a un acuerdo de que lo sublime es ese punto en el que un texto te hace llegar a sentir la pasión que puede llegar a transmitir o que pretende transmitir. El punto increíble en el que se conecta el alma con la literatura, combinándolos en una gran fusión de emociones. Entonces, lo sublime se determina como un cierto quiebre del discurso, un quiebre que ocurre en el discurso y por obra del lenguaje, pero que por su carácter parece exceder la entera potencia de ambos. Puerilidad. Define puerilidad como lo contrario de la grandeza, porque es un defecto absolutamente mezquino y propio de un alma pequeña y muy noble, de verdad.
incurriendo a esto quienes hacen esfuerzos por poder alcanzar la expresión original, la que agrade y encallen la fruslería y la afectación. Practica un pensamiento escolástico, es decir, estudiado y alambicado, que se empeña en pos de lo rebuscado, lo artificioso y lo más agradable, que caemos constantemente en esto. Fuentes de lo sublime literario. La primera es la capacidad de concepción de pensamientos. La segunda es la emoción vehemente y entusiasta. La tercera es la específica forja las figuras tanto de pensamiento como de lenguaje. La cuarta es la expresión noble que abarca la elección de los nombres y la elocución elaborada. La quinta es la composición digna y elevada que encierra todo lo anterior. Pensamientos. La primera fuente es, según Pseudolongino, la gran naturaleza que se define por la capacidad de tener grandes y nobles pensamientos. El alma debe ser cultivada para lo grande y preñada de nobles concepciones. Aún se carece de una explicación que nos enseñe en qué consiste la grandeza de lo sublime, aunque se puede decir que la medida de la grandeza por encima de toda medida es precisamente ese exceso en el cual se acusa una diferencia originaria entre pensamiento y lenguaje. La emoción. Longino le da algunas modificaciones a la construcción aristotélica de los conceptos de drama y diesis, no los considera como modos al interior de una deducción sistemática de la mimesis, que sirve de fundamento para discernir entre géneros arísticos, sino que los define como formas alternativas de tratar el material dentro de un mismo género. Entonces, la forma dramática consiste en la veracidad y vehemencia con que las acciones son presentadas. Las figuras son 7. El primero es el juramento o el apóstrofe, que no es por sí mismo sublime, sino que depende del lugar, la forma, circunstancias y la intención. Segundo son las preguntas retóricas, que le dan una tensión más eficaz e impetuosa. Tercero es el ascendenton, es la hilación de palabras o frases que produce la inquietud. La cuarta es la combinación de figuras, que es toda fuerza, convencimiento y belleza a la expresión. La quinta son las partículas, que es lo contrario a la combinación de figuras, porque éste daña la sublimidad, debilitando la expresión. El sexto es el hiperbatón, hace que la imitación se aproxime a su naturaleza en las obras. Y la última es la mímesis literaria, que según Longino consiste en la construcción del discurso en conformidad con el modo. La elocución. Pseudolongino destaca la elección de nombres eminentes para atraer maravillosamente al auditorio y que quede encantado. En conclusión, lo sublime es ese punto alto en la escala del sentir que hace que la pasión y las emociones se alboroten en los lectores y oyentes. Aquí hay dos frases del texto que nos gustó citar, que la primera dice: así como en la vida ordinaria ninguna cosa es grande si el despreciarla es gran cosa, así, en cierto modo, sucede también en el caso de los pasajes elevados de poesía y de prosa, donde se debe observar si no tienen una mera apariencia de grandeza. Y la segunda es: la belleza del estilo, lo sublime y la gracia llevan al éxito las obras. Y la referencia bibliográfica, que pueden encontrar el PDF de lo sublime en el aula virtual de la universidad. Muchas gracias, esperamos que les haya gustado. Usted también, maestra. Y pues estamos para cualquier duda.